Rodolfo Molina. Rodolfo Molina es un prestigioso académico de la Universidad de Córdoba y está participando en Buenos Aires de un evento organizado por una asociación japonesa hablando sobre el Japón, desde todas sus dimensiones. En este caso, el doctor Molina estuvo hablando sobre lo que es el Japón, la historia del Japón y la parte política del Japón. Desarrolló conceptos históricos sobre cómo fue la inserción de Japón desde su visión asiática hacia la integración global, comenzando allá por el siglo XIX, donde se transforma. Y bueno, ustedes habrán recordado también una película, El último samurái, que muestra un poquito de esa inquietud, en ese caso por parte de Estados Unidos, de incorporar al Japón. Japón ha pasado muchas cosas, ha incrementado su participación en el occidente a partir de su inserción conquistadora a principios del siglo XX. Esto ha marcado seriamente a la sociedad japonesa que se ha visto fracturada por la Segunda Guerra Mundial, que para algunos, incluso usted, no comenzó en el 1939, sino que para Japón comienza con la invasión a China. Pero bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, Japón es derrotada y Japón es integrada nuevamente, pero a partir de la decisión de Estados Unidos de incorporarla, y para eso hace una constitución. Constitución que todavía sigue vigente, pero que se intenta reformar. ¿Qué significa esta integración llevada de la mano de Estados Unidos? Porque no es que Japón se integra por sí solo, es que Estados Unidos la lleva. ¿Qué significa para el Japón esta integración que ahora tiene sus inconvenientes? Bueno, significa por un lado, en primer lugar, la posibilidad de la reindustrialización de Japón en un nivel a partir de las nuevas tecnologías que estaban, digamos, en auge a fines de los años 40 y de los años 50, y la posibilidad de reconstruir todo el aparato industrial japonés. Hay que recordar además que es el momento, los años 50, en todo el mundo, en donde está el temor del comunismo, digamos, y en donde hay todas unas políticas a nivel mundial, en América Latina también, pensando en que ciertos niveles de industrialización eran el mejor remedio contra el comunismo. Es decir, contra la miseria, contra lo que normalmente eran las causas de las revueltas sociales. Basta recordar el gobierno de Frondizi acá en Argentina. Por supuesto, lo que se plantea en Japón era otra cosa de otro nivel, mucho más superior, más elevado, una industrialización absolutamente acorde con la tradición industrial japonesa, porque no hay que olvidarse que Japón, aunque perdió la guerra, la hizo, es decir, tenía aguante, digamos, tenía espalda económica para eso. Entonces, la industrialización que se planteó en Japón fue una industrialización del aparato económico integrado, no industrialización en algunas áreas como se planteaba en América Latina. Y eso fue, bueno, lo que significó el famoso crecimiento económico de Japón. Sin embargo, usted manifiesta también que Japón tiene algunos problemas similares como los que tenemos aquí en Argentina, problemas demográficos, problemas de educación, problemas de inserción laboral. Los nini en Japón son numerosos. Una economía basada en el consumo. Y eso es un problema que usted lo plantea hacia el final de su conferencia, ¿verdad? O sea, dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo incrementamos el consumo? Pero a su vez, ¿cómo integramos a esta gran masa de nini que por sí solos no pueden consumir? Y por el otro lado, también un tema importante, interesante que usted plantea, que es el problema demográfico. El problema demográfico en cuanto a crecimiento poblacional. Esto relacionado con la industrialización y con lo que estamos viendo, Japón, un país que integra el G20, esto relacionado con la necesidad de impulsar la economía a nivel global y que los efectos del desarrollo económico se diseminen en toda la población. ¿Cómo lo visualiza usted?
Bueno, es una cuestión compleja y contradictoria, porque gran parte de la industrialización de Japón, particularmente de los años 80 para acá, y la que se ha llevado en relación con China, ha tenido que ver con eso que se ha llamado la deslocalización industrial, es decir, el traslado de fábricas o en algunos casos de sectores grandes de la economía a lugares donde hay mano de obra más barata, principalmente en China y otros países países del sudeste de Asia. Entonces, la posibilidad de del crecimiento económico se plantea de una manera contradictoria, porque sobre esa base lo que crece en realidad es la riqueza de las empresas, no la riqueza del conjunto de la sociedad japonesa. Y aunque aparentemente hay cifras que muestran problemas de la economía japonesa, otras cifras también muestran que muchas de las empresas japonesas están muy capitalizadas, supercapitalizadas. El problema que tienen es qué hacer con esos excedentes de capital, curiosamente. Esto no significa que todas las empresas estén en el mejor orden. En esto desde hace 2 años está el famoso caso de la empresa Toshiba, que tiene grandes deudas, y hay algunas otras empresas que se encuentran en una situación con grandes deudas, pero no es el conjunto de las grandes empresas japonesas. Es decir, una cosa es la economía de las empresas y otra cosa es la economía del país en su conjunto. Hoy la región asiática donde está Japón está siendo conmovida por Corea del Norte. ¿En qué medida Japón cambiará o lo harán cambiar, siendo un aliado o un socio estratégico de Estados Unidos para la región? Acá hay algunas cuestiones que son interesantes de ver. La primera cuestión, sin duda, que un país que está en un desarrollo armamentístico como Corea del Norte siempre significa o es visto como un peligro para un país vecino. Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Ahora, es una cuestión clara que antes que atacar los Estados Unidos, suponiendo, en esto creo que no hay que ser alarmista de ninguna manera, aunque se haga mucho alarmismo, digamos, mediático, suponiendo, como una suposición, que Corea del Norte quisiera causar daño digamos, al poderío del imperio norteamericano, llamémosle, Japón sería como el candidato ideal, porque es el mayor aliado que Estados Unidos tiene en Asia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Pero en esto, su pregunta de alguna manera decía esto, ¿de en qué medida? Es decir, que acá hay un juego de parte de los Estados Unidos de incorporar o de hacer que Japón gaste más en términos económicos en la defensa conjunta, y hay un juego de sectores conservadores muy tradicionalistas en Japón, a los cuales el juego de lo militarista no les cae nada mal. Hay aspectos puramente económicos en que una, digamos, mayor participación de Japón en lo armamentístico le daría una posibilidad de movimiento de su actividad industrial. Por otro lado están las oposiciones y los miedos de la sociedad japonesa. Entonces habría que hacer como un juego de poleas de muchos movimientos y ver a dónde se estabilizan esos juegos, ¿no? 2 finales, porque sé que está ocupado. Una tiene que ver con esta idea de reforma constitucional. ¿Sobre qué carriles transitaría esta reforma para una constitución que tiene más de 50 años? Bueno, acá creo que hay algunas cuestiones que son importantes. Una de ellas sería en términos, digamos, de
lo que se plantea desde el gobierno japonés, que es volver a hacer que Japón pueda ser como cualquier otro país que tenga constitucionalmente un ejército, que ese ejército pueda actuar de las maneras en que actúa cualquier otro ejército del mundo, ese tipo de cosas. Ahora, creo que uno de los problemas más graves con esa reforma es que hay partes de la Constitución actual que se intenta modificar y que son los que tienen que ver con los llamados derechos civiles, derechos individuales y de alguna manera con una cuestión que en el momento en que se hizo la Constitución japonesa actual de 1947 no estaba desarrollado como en la actualidad, o que en la actualidad se llamaría de los derechos humanos, ¿no? Y esos son aspectos muy tocados por el nuevo proyecto de Constitución y de los que lamentablemente se habla muy poco, yo diría nada. Finalmente, algo que tiene que ver con lo que usted le dio importancia al principio de su exposición, la filosofía política. Filosofía política, desde el punto de vista que usted lo planteó, como la ordenación de la sociedad y cómo educar a los futuros gobernantes. Esta filosofía política de Japón en aquellos años, miles de años atrás, hoy, siglo XXI, ¿está ayornada? ¿Es la misma? Digo, conociendo usted a la sociedad japonesa. No, evidentemente no es la misma porque no podría ser la misma. Siempre la filosofía tiene que ver con una sociedad, con un estado de sociedad en funcionamiento. Sin embargo, hay sí en la sociedad japonesa unos componentes jerárquicos muy marcados, componentes jerárquicos que tienen que ver con la filosofía política y que tienen incluso que ver con el idioma japonés. Es decir, no se puede hablar en japonés si no se habla en una relación de jerarquía. Ahí están los famosos honoríficos japoneses, esos que, bueno, cuando se hacen los chistes en español, el honorable esto, el honorable el otro, pero que en japonés eso no son chistes. Es decir, a una persona que se la considera de un rango social superior se le habla de una manera, cuando frente a esa persona uno se refiere a uno mismo, se lo dice de otra manera, y cuando se refiere a una tercera persona, se refiere de otra manera. Es decir, esas son cuestiones que están muy como imbuidas en el propio pensamiento japonés, creo, y que son más importantes que la filosofía política misma, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos el otro medio. Pasa y todo queda.